¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso desde nuestros estudios en una lluviosa ciudad de Quito, cuando estamos a menos de 48 horas de las elecciones presidenciales, la segunda vuelta. Y en esta edición de Notables tenemos el honor de contar con otro notable invitado, Quinto Lucas, ex vicecanciller ecuatoriano y autor de numerosas obras. Quinto Lucas, una cálida bienvenida al programa. Un gusto estar contigo, Jorge, y un saludo cordial a todos los amigos y amigas que están viendo el programa. Quinto, ¿qué es la diferencia del panorama electoral con el que llegamos el domingo, este 13 de abril, respecto al panorama electoral cuando vimos la primera vuelta hace 2 meses? Hay una diferencia sustancial en el sentido de que muchos apoyos se han sumado a Luisa González. Muchos apoyos me refiero a partidos políticos que quedaron por el camino, distintos partidos políticos, pero más de 75 organizaciones sociales importantes, indígenas, la propia CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la organización social más importante del Ecuador, que además su candidato a la presidencia, Leonidas Issa, tuvo un 5% de votos muy importantes, y la verdad es que la candidatura de Luisa ha ido creciendo en muchísimos sectores, inclusive en zonas donde no le había ido, digamos, tan bien electoralmente, como es la Sierra Centro, Quito, Pichincha, que le está yendo muy bien. Ese es un cambio sustancial que se nota inclusive al conversar con la gente. Ahora, también lo que vimos es que había denuncias ya en la primera vuelta de la falta de respeto a la institucionalidad de este llamado candidato presidente Daniel Noboa, y llamado candidato presidente porque él no podía hacer a la misma vez las dos cosas. Sin embargo, se pasó la institucionalidad por lo que fuera y lo hizo todo al mismo tiempo. En ese sentido, ¿la falta de respeto continuó, aumentó, siguió? La falta de respeto sigue, el quiebre de la institucionalidad que hizo Noboa en todos los sentidos, el no pedir licencia y tampoco encargarle la presidencia a la vicepresidenta y después sacarse a la vicepresidenta de encima, ya eso es una ruptura total. Pero además hay un quiebre total en lo que significa el Consejo Nacional Electoral. Ahora, a último momento, dicen que van a cambiar recintos cuando eso no estaba visto. En un momento dijeron para la segunda vuelta que no se podía tomar fotos del voto en sí. O sea, hay todo un ambiente de quiebre de institucionalidad que además da el temor de que puedan existir o irregularidades muy fuertes o directamente fraude. Bueno, justamente un tema que está también en el ambiente se denunció en esta primera vuelta que la cancha está inclinada a favor del candidato presidente Daniel Noboa, que es el hijo del hombre más rico o de uno de los hombres más ricos de Ecuador, que lo intentó 5 veces, Álvaro Noboa, un empresario bananero. Ahora, dentro de lo que estamos viendo de esta falta de respeto a la institucionalidad y la canchada, me llamó poderosamente la atención lo que tú incluso lo denunciaste en las redes sociales. Llego, prendo la televisión y me aparecen numerosos comerciales en diferentes de estos canales que están al servicio del gobierno y no al servicio de la opinión pública, que dice cadena nacional. Algo que dura como por lo menos 5 minutos y que es una oda a los logros de las distintas instituciones. Explíquenos por qué pusiste ese tema. La verdad es que las cadenas nacionales esas son una forma de publicidad encubierta, pero además es en todo el día, durante estos últimos días, era en la mañana, en la tarde, en los distintos canales de televisión. Y además es mostrar, no es ni siquiera mostrar cómo se está trabajando a nivel de seguridad, sino decir determinados logros que además no están ni siquiera corroborados por datos concretos, por datos, toda la prensa en sí sabe lo que está ocurriendo en el país, sabe la inseguridad que hay, sabe la falta de control a los grandes grupos del narcotráfico que existen, todo lo que está ocurriendo, y sin embargo presenta como
grandes logros en esas cadenas nacionales. Pero no son solo eso, también trajo a un personaje, a Eric Prince, que es un mercenario vinculado a Blackwater, fundador de Blackwater, que hicieron una masacre en Bagdad en el 2007 y está denunciado sistemáticamente por todas las organizaciones de derechos humanos de numerosos crímenes y violaciones de derechos humanos, y lo trae ¿para qué cosa lo trae? Supuestamente para darle clases a las Fuerzas Armadas y a la policía ecuatoriana, pero además hizo todo un show en el que hicieron un supuesto operativo que llevaron presos a gente que no tenía nada que ver con ningún ni asalto ni vínculo con el narcotráfico, porque después fueron absueltos y lo sacaron de la cárcel, pero él hizo todo un operativo y eso se presentó como cadena nacional. Aquí está quien les va a dar clases a las Fuerzas Armadas y vean cómo actúa en estos operativos. Todo un show montado con la televisión. En las redes sociales se ha denunciado lo que se denuncia, la posible relación que habría entre las empresas o el grupo Noboa, que dirige entonces su padre y del cual está relacionado el presidente candidato, con el tema del narcotráfico a través de la exportación de bananas. Y esas denuncias implican de que no solamente controla el envío de las bananas, sino el empaquetamiento o empaquetado de las bananas, los puertos por donde salen las bananas, los barcos por los que se transitan las bananas. Y la denuncia tanto es así que un periodista que denunció tuvo que irse del país, y esa denuncia no prosperó porque los medios hegemónicos en este país se han encargado de tapar eso. Se han encargado de tapar, pero esa denuncia no fue solo por ese periodista. A nivel internacional, inclusive en Europa, se está mostrando que una de los, de las que llega más droga, por donde llega más droga a Europa, es a través de containers de banano. Y eso pasó en Turquía, en España, se hizo. Y es mucha casualidad que esa droga sale de los puertos en que se arregla el banano de la empresa de Noboa. Entonces hay ya una denuncia que no es solo del Ecuador, sino es a nivel internacional. Ecuador se ha transformado en el mayor exportador de cocaína para Europa, y no es una exportación que es por fuera, es por dentro de vías supuestamente legales que son en containers de exportaciones normales, digamos, que son las exportaciones de banano. Eso ha pasado mucho. Entonces, aquí el problema no es solo el tema de los medios, es la fiscalía que no ha actuado. La fiscal Salazar, que se ha encargado de perseguir a determinados políticos, del correísmo, al propio presidente Correa. Y a muchos que tuvieron que irse del país. Y a muchos, y a unos de una forma, a otros de otra, siempre tratando de asustar a la gente. Y después se ha también dedicado a perseguir a sectores que querían aliarse con el correísmo en determinados momentos, perseguía a sus coordinadores, los presidentes de esos partidos, para que no se acerquen al correísmo. Esa fiscal, sin embargo, en el caso de la exportación, para hablar en exportación de cocaína hacia Europa y de todo lo que significa ese vínculo de las empresas de Noboa con el narcotráfico, no ha hecho nada, no ha levantado la mano, no ha hecho ninguna investigación. Similar ocurrió con cuestiones de corrupción en el caso de Guillermo Lasso, el expresidente. También un tema clave, el tema de la inseguridad. Acá estamos hablando de que por lo menos 2.000 asesinatos en los primeros 3 meses de este año. Estamos hablando de un asesinato cada 27 horas. Estamos hablando que la cifra es por lo menos casi 2 veces más que el mismo periodo del año anterior. Y este hombre, el presidente candidato, prometió de alguna forma combatir la inseguridad. O sea, ese tema no lo resolvió. Pero hay otro tema también clave, y es el tema de la economía.
Acá estamos hablando que el 60% de los ecuatorianos tiene un empleo informal. Acá aumentó la pobreza. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, por un lado, el tema de la inseguridad y la violencia tiene que ver, obviamente, con lo que significa el narcotráfico ahora en el Ecuador, como digo, país el mayor exportador de cocaína a Europa, pero tiene que ver también con la realidad social. Muchos de los jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen posibilidades, de los barrios pobres, la única opción que ven es meterse en una pequeña banda, a veces en las grandes del narcotráfico, pero a veces son pequeñas bandas que lo que hace es cobrar vacunas que se llaman, por ejemplo, a las propias... Extorsión. A extorsiones, pero a pequeñas tiendas. Entonces en los barrios de Guayaquil lo que la ley la pone determinadas pequeñas bandas que son que se nutren de esos sectores que están empobrecidos y que no tienen ningún trabajo. El plan Fénix, que dijo el presidente que iba a terminar con la inseguridad, no significó nada. Fue solo una aureola que lanzó el presidente, un show que no pasó de eso. Y hoy en día el Ecuador, que era un país con una seguridad increíble en la década del gobierno del presidente Correa, hoy es uno de los países más violentos y más inseguros del mundo. Es decir, cuando estamos hablando de la década del correísmo, 2007 a 2017, la relación o el índice era 4 o 5 asesinatos cada 100.000 habitantes. Hoy es 10 veces más, similar al de una zona de guerra. Quinto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Quinto Lucas, directamente de una muy lluviosa ciudad de Quito, desde nuestros estudios de Telesur aquí en Ecuador. Estamos hablando del panorama electoral cuando estamos a 48 horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Quinto Lucas, ex vicecanciller del Ecuador y autor de numerosos libros. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Quinto Lucas desde nuestros estudios en Quito cuando faltan 48 horas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Quinto Lucas, ex vicecanciller de Ecuador y autor de numerosos libros. Quinto, estábamos hablando de la manera arbitraria que este candidato presidente Daniel Noboa ha manejado este año y medio de gobierno, y entre esos, este día de hoy, cuando ya estamos en el silencio electoral respecto a la candidata que, según las encuestas, aparentemente es favorita y con un margen cómodo, ¿qué pasó con su seguridad? Bueno, eso es terrible porque Luisa González ha sido amenazada de muerte varias veces, inclusive se descubrió determinados personajes que estaban por atentar contra ella antes de la primera vuelta. Por eso es que le pusieron justamente una seguridad de las Fuerzas Armadas. Una seguridad que fue construyendo una forma de mantenerla segura, ¿no? De alguna forma. Y lo lamentable es que el presidente, asumiendo esa potestad que tiene casi de dictador, retiró la guardia. Ahora dice que le van a cambiar. Retiró la guardia de las Fuerzas Armadas. Hoy, cuando estamos a menos de 48 horas. Después del acto en Guayaquil, de cierre de campaña, que fue un acto de los mayores que se han dado en la historia del Ecuador en cuanto a concurrencia de gente y en cuanto a apoyo de distintos sectores. Como yo decía, que se veía el apoyo en las declaraciones, pero ahí estuvieron los distintos sectores apoyando la candidatura de Luisa González. Después de ahí le saca la pone en penitencia. Es como una venganza, porque además el problema que tiene Noboa es que tiene una capacidad de venganza de todos los que se le oponen, y él dijo: yo soy un mal enemigo. Sí, lo dijo así y es la verdad lo que está haciendo. Pero el problema no es solo la inseguridad que la deja a Luisa, sino también es una cuestión simbólica.
es mostrarle a la gente: aquí el que mando soy yo. Y a pesar de que esa señora, ustedes dicen que va a ser presidenta porque las encuestas lo dicen y porque se nota en el país, yo soy el que pongo las guardias. Aquí el problema es las Fuerzas Armadas que acepten eso, y sobre todo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas acepte una imposición así, porque si le pasa algo a Luisa, obviamente que la culpa es de las Fuerzas Armadas, porque termina siendo, eran los responsables de cuidarla, digamos. Pero además es ese de infundir el miedo a la gente de que él hace lo que quiere. Derrame petrolero en la provincia de Esmeralda, el mayor derrame petrolero de la historia del Ecuador. Estamos hablando de que miles de personas afectadas, miles de barriles que han quedado justamente contaminando todas estas aguas. El presidente candidato no apareció allí. El tema de lo que tiene que ver con la ecología, ¿dónde está en el gobierno del candidato presidente Noboa? No existe, porque los ministras de Ambiente que ha tenido el presidente Noboa es gente que no solo no sabe de ambiente, sino que no sabe de nada. Hay gente que no sabía ni dónde estaban los pozos petroleros o dónde estaba la propia Amazonía. Hay gente de ese nivel en el gobierno. O sea, una cosa es la arbitrariedad y el autoritarismo de Noboa, y lo otro es el desconocimiento y la ineptitud en sus funcionarios. Pero lo peor es que primero trataron de tapar diciendo de que tal vez fue un boicot de algún sector que hizo un hueco en el oleoducto, tratando siempre de responsabilizar al correísmo, siempre tratando de... Después, bueno, es obvio que eso no era, sino que fue... Pero tiró y eso queda así. Lo que pasa es que fue tan desastroso y se mostró que era la propia ineficiencia, mientras trataban de privatizar y vender el campo más importante del Ecuador, el que le da más recursos al Estado ecuatoriano, que es el campo Sacha, y que lo estaban vendiendo por debajo, y que la gente protestó contra eso, se ocurría también el derrame de petróleo. Pero además de que el derrame en sí, no supieron decir realmente qué ocurrió con el derrame, tampoco fueron a dar la solución a la gente que estaba sufriendo ese derrame. Los pescadores, la gente en general. Los vecinos en general, ¿qué es? Porque fue ecológicamente sí fue un golpe, pero también económicamente. La gente que ya tiene problemas, que no puede salir a pescar justamente por cómo quedó contaminado todo, finalmente esos sectores van más, la pobreza que viven va a ser mucho mayor. Pero lo peor es eso de que el gobierno no dio ninguna solución. La ministra salió a decir 3 o 4 cosas incongruentes y no hicieron nada. La gente esperando, la gente con mucho dolor, decía, pero ¿por qué no viene el presidente? Y ahí estaba la diferencia. Cuando había algo de ese tipo, o un terremoto o algo, el presidente Correa estaba ahí. La misma candidata Luisa González, como candidata, estuvo ahí viendo qué se puede, no siendo presidenta, qué se puede hacer, cómo nos podemos solidarizar y ayudarles, no siendo presidenta. El presidente, que era el que tenía que estar ahí, desapareció. Esta elección ocurre en un mapa geopolítico clave en el momento que está viviendo el mundo. ¿Cómo ves tú la importancia que le está dando, digamos, el mapa geopolítico a los resultados de esta elección? Yo creo que estamos viviendo una lucha por la hegemonía mundial muy clara. Hay un mundo multipolar que está surgiendo, y hay una pelea económica que se traduce a veces también en lo militar, pero que es muy clara. Lo importante es que el gobierno de Luisa González está siendo asumido como un gobierno no alineado en el sentido. Un gobierno que lo que busca sí es cómo desde América Latina vamos a una integración que nos coloque en ese mundo multipolar desde la América Latina, desde la América del Sur, cómo es necesario que cada país pequeño en este mundo multipolar va a ser muy difícil, pero sobrevivir, pero
sí, si se hace una integración como la que se intentó con UNASUR, con CELAC, con distintas... Con Mercosur con incluso. Mercosur, que hubo opciones muy interesantes que finalmente, bueno, cambiaron los gobiernos y que UNASUR tiene la base acá, es decir, tuvo la base acá, un edificio hermoso que realmente era un paso trascendental en la idea de la integración durante los 10 años de la presidencia de Correa, y que después vinieron estos señores neoliberales y trataron de borrar de un plumazo el edificio. Y que fue increíble porque UNASUR fue uno de los proyectos más concretos que funcionó en lo político, estaba empezando a funcionar en lo económico, estaba el Banco del Sur ya aprobado y había distintas opciones que hoy en día, en la situación que vivimos de crisis mundial, de multipolarismo que se va creando, de todo lo que significa, hubiese sido una América del Sur mucho más fuerte, distinta de la que se estaba creando. Y no eran solo proyectos progresistas o de izquierda, porque ahí había también presidentes de derecha que terminaban apoyando el proyecto. Y cuando ya la presidencia anterior, estamos hablando de Guillermo Lasso, principal accionista del Banco de Guayaquil, es decir, un empresario, un hombre de la élite, del poder político, ya empezó a negociar las Islas Galápagos como una base militar para Estados Unidos. Y esto ha continuado. Es decir, esto entra también dentro de la geopolítica del interés que tiene el norte de que esto sea, ¿qué cosa para ellos? Bueno, Guillermo Lasso firmó un acuerdo con Estados Unidos que pueden entrar con inmunidad, o sea, impunidad, contratistas, o sea, personajes como Eric Prince pueden entrar sin que, si cometen un asesinato, no son juzgados porque tienen la inmunidad que tiene cualquier diplomático. Eso ya está y ya se firmó. Fue un acuerdo que no se había firmado durante muchos años, lo firmó Lasso antes de salir. Pero sí hay un interés, y hubo un interés siempre del Comando Sur de manejar no solo las fronteras y manejar el Ecuador por lo que significa estratégicamente hacia Colombia, estratégicamente hacia Venezuela y también estratégicamente estando desde el Pacífico frente a China y a las potencias que de alguna forma tienen o se contraponen con Estados Unidos. Candidato presidente Daniel Noboa nace en Estados Unidos, nace en Miami, es decir, es un ciudadano estadounidense, y durante su presidencia ha ido repetidamente al norte a hablar con el presidente de turno y ahora con el presidente Trump. Eso él lo trata de vender como un activo, algo positivo. Yo soy un hombre que me relaciono con lo internacional, pero digo, es el tipo de relaciones que apunta nuestra América Latina en este mundo multilateral, multidimensional. Es una relación de sumisión total, pero al ser tan sumiso, inclusive es maltratado, porque finalmente Trump lo ha maltratado, lo ha ninguneado, si diríamos en palabras de Uruguay, lo ha botijeado, lo maltrató como un niño, y él, sin embargo, tuvo que pagar un almuerzo para ir a tratar de hablar con Trump porque no le dio ninguna opción de hablar en días recientes como parte de la estrategia de campaña. La estrategia de campaña. Lo que pasa es que quedó tan evidente porque se mostró de que él había pagado, porque inclusive el primer ministro de Finlandia dijo, yo también pagué porque era un almuerzo que no era una visita oficial, no era ningún, y el mismo Noboa no supo ni cómo explicarlo. Entonces la gente que a veces sí se deja llevar por los medios de comunicación, por los medios comerciales de comunicación, también no cayó tanto en eso porque fue demasiado burdo. Se nos termina el tiempo. ¿A qué hora sabemos quién gana? Esperemos que sepamos a las 9 de la noche, 8 de la noche, porque la verdad es que
por lo que se muestran las encuestas y eso, hay una gran posibilidad de que Luisa González gane con una diferencia importante. Y gane quien gane, ¿se va a aceptar el resultado por la otra parte? No tengo dudas que Noboa quiera aceptar porque sus encuestadoras están lanzando actualmente unas encuestas que son realmente erradas. Pasó en la primera vuelta que sus encuestadoras le dieron 10 puntos de ventaja y terminó empatado. Entonces ahora igual le están dando 3 puntos dentro del el margen de error, pero son las mismas encuestadoras que erraron y que le pueden dar la posibilidad a él de decir, me hicieron fraude, se ganó Luisa González, que aquí el único que puede hacer fraude es el Estado y el único que maneja el Consejo Nacional Electoral es el presidente, ¿no? Por lo tanto, si aquí hay un fraude, el fraude viene del propio Noboa y del Estado. Quinto Lucas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge.